La ovinocultura en Ecuador, bueno, tal vez no tiene muchos antecedentes positivos porque ha ido en decadencia. Marcelo Izquierdo, qué gusto saludarle. Juan, un gusto, a las órdenes. Con el placer de decirle al país de que aún subsiste esta actividad en nuestro medio, y si subsiste, ¿de qué manera? Bueno, le cuento que según datos que existen había más de 1.800.000 ovejas en el Ecuador. Esto ha disminuido mucho, pero está retomando por una nueva óptica del criador de ovejas. Antes el que criaba o cultivaba ovejas lo hacía por la lana. Esto desde el tiempo de la colonia, y desaparecieron las ovejas en el tiempo de la colonia porque los españoles veían que había un mercado competitivo muy alto. Entonces empezaron a desanimar a la gente que criara ovejas. Después la ovejería en el país, ya en la época moderna, más bien se desarrolló a nivel de campo, era mirada como una actividad de gente pobre. El ganado del pobre. Sí, ganado de pobres. Y el vestido del pobre. Así es, a un punto tal que le conocemos como la cenicienta de las actividades agropecuarias, ¿no? Entonces decayó mucho, pero hay un comercio mundial muy importante, hay una nueva cultura, y la gente está retomando la crianza de ovejas. ¿La gente es específicamente de la zona del Cotopaxi y de qué otras áreas? Bueno, yo creo que esto es a nivel nacional. Cuando hablamos de Sierra, Costa y Oriente. Ventajosamente ha evolucionado mucho. De la oveja primaria que teníamos, que era productora de lana exclusivamente, ahora tenemos ovejas cárnicas que no tienen lana, que son ovejas de pelo, y que se adaptan mucho más a un sinnúmero de circunstancias. Claro, especialmente si nos damos cuenta que gran parte de las razas de ovejas han sido desarrolladas en Sudáfrica. Realmente tenemos las ovejas africanas, que son la Black Belly y la Pelibuey, que están revolucionando el mercado porque tienen una gran prolificidad. Esto quiere decir una gran capacidad para preñarse y dar 2, 3, 4 crías. Entonces tiene un sentido totalmente diferente. Desde el punto de vista de impacto ambiental, ¿es menos nocivo tener ovejas que bovinos? Y sobre todo en las partes altas. Bueno, dependiendo, ¿no? Resulta que las bostas o el majadeo de las vacas contribuyen al calentamiento en forma muy importante. En cambio, las bostas y el majadeo de las ovejas no contribuye con el mismo porcentaje. Eso en cuanto al calentamiento global. En cuanto al mantenimiento de páramos y otras áreas del campo, si es que a la oveja le dejamos comer rastreramente, realmente es un depredador de primera. Contribuye a la erosión del suelo y es tremendo, es tremendo. Pero si a la oveja le tratamos como se trata a una vaca, esto es, dándole un pasto alto, que no coma, que deje siempre un residuo de unos 10 centímetros sobre el suelo, realmente no tenemos ningún problema, porque la oveja, cuando tiene que comer raíces, empieza a mover con su patita, levanta el suelo y se produce la erosión, o por lluvia, o por viento, o por lo que sea. Entonces hay que mirar bien los temas y hay que analizarlos bien antes de decir si son o no son malos para el medio ambiente. Entonces, para este nuevo concepto de la cría de ovejas, hay que empezar alimentación, ¿qué más? Genética. Claro, razas, alimentación y salud, ¿no? Y salud. ¿En qué orden usted diría? A ver, en el país nosotros podemos producir todo. Realmente aquí antes de producir algo tenemos que preguntarle a quién le vamos a vender. Claro. Y entonces, para hablar internamente, aquí no hay cultura de consumo de ovejas. Hay que incrementar la cultura. ¿Y por qué no hay? Porque antes se comía solamente la oveja de desecho de 6, 7, 8 años, que tenía mal olor y mala calidad. Ahora, al contrario, se consumen ovejas de máximo de 7 meses, con buena alimentación, y se está mejorando el mercado. Bueno, entonces vienen mejores días ya para cerrar este diálogo. Esperemos que sí, realmente esperemos que sí. Hay un mercado mundial en expansión, hay un déficit mundial de carne de oveja, y nosotros podríamos, como en todo, convertirnos en líderes de la producción, porque tenemos un país hermosísimo que da para cultivar todo. Frente a los bovinos, ¿qué ventaja tienen las ovejas? A ver, frente a los bovinos, bueno, prolificidad, rapidez de retorno de las inversiones, ¿sí?
un costo mucho más alto tiene la carne de oveja que la carne de vaca. Y se manejan manadas grandes con muy poco personal. Cuando uno tiene ovejas, 20 ovejas, 4 personas. Cuando tiene 500 ovejas, a lo mejor un solo. ¿Contamos con la suficiente genética para trabajar en Ecuador? Mire, yo estoy tratando de hacer genética, porque falta en el país. Pero sí tenemos cómo traer, Deberían bajar un poco los impuestos para que los privados puedan traer. ¿No hay un programa ovino entonces? Que yo conozca, no. No quiero decir que no porque pecaría de mentiroso. Ya, bueno, los niños nos tapan, pero hacia ellos por ellos hay que trabajar. Así es, hay que trabajar por el futuro del país. Y en eso estamos con Juan del Campo todo el tiempo. El productor.com dándole a ustedes una orientación sobre ovinocultura.